Benvinguts a un nuevo programa de Mentrimentras. Bienvenidos. Hoy tengo el placer de presentaros a Olga Marís, que ha presentado en Herder este libro, Una poética del exilio, Ana Arendt y María Zambrano. ¿Qué tal? Bienvenida, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Bernat. Pues muy bien y encantada de poder estar con vosotros y de hablar contigo, de conversar contigo. La entrevista se enmarca y repito, este título, Una poética del exilio. Y me gustaría empezar también la entrevista eh, discerniendo de la idea del título, una poética y del exilio. Del exilio, si quieres, hablamos más tarde, pero ¿qué entiendes, no? Por poética, ¿qué te gusta o qué presentas bajo el nombre de esta poética? Ujú. Sí, lo de poética salió solo y fue casi una obligación, una necesidad de añadírselo al título, ¿no? Al exilio. Poética porque hay varios factores o varias lecturas y todas además son igual de, de válidas, ¿no? O sea, la primera es poética, poética en sí, como lo entendemos, sobre todo la gente que se interesa por la filosofía, como etimológicamente, ¿no? Como poiesis, como creación, como poner algo en marcha. En el Dichtung, en alemán también el Dichtung es esa necesidad de excavar un poco, ¿no? De ir más adentro. Esa poética, entendida así, para mí fue esencial porque lo que yo intento es la tesis del libro, de una poética del exilio. La tesis es que ellas, en el exilio, empiezan a gestar esa obra. Entonces, el exilio en realidad es un lugar de creación, ¿no? Creación, de crecimiento, de esa forma tan particular que tienen ellas de concebir el exilio y de vivir en el exilio. Esa sería la primera concepción. La segunda es porque en ellas la poesía es una forma de conocimiento. Y eso a mí me parece muy bello. Lo vemos muy claramente en María Zambrano con la razón poética, ¿no? O sea, que no es solo razón, que es una razón ampliada y que, sobre todo, su logo, su forma de comunicarse es mediante la poética. María Zambrano, como he dicho, es evidente. En Hannah Arendt, a lo mejor hay que ir buscándolo un poquito más, pero por ejemplo, quien haya leído La condición humana, allí, de hecho, ella lo dice de forma muy clara, privilegia la poesía como la forma más fiel de acercarse al conocimiento. De hecho, ella habla de uno de el prototipo del filósofo, además de Sócrates, Benjamin. Y Benjamin, ella dice algo muy bonito, que es que fue capaz de pensar poéticamente o de hacer de la poesía una forma de pensamiento, ¿no? El Dichten und Denken. Entonces, ese binomio en las dos está muy unida. Y por último, como a lo mejor como una explicación por qué poética, es porque las dos, de forma diferente, realmente también hicieron poesía. De hecho, en Herder, hace unos años, se salió publicado algo que la gente decía, oh, Arendt siempre se le asocia a la política, algo muchísimo más sachlich, más científico, y sin embargo, no, ella como labor de escritorio hacía poesía. Y María Zambrano es indudable, quien haya leído pues tanto La tumba de Antígona, Claros del Bosque, ¿no? Es delirio poético puro, ¿no? Pues de ahí surge la poética. Y ahora sí, la parte del exilio, porque lo has dicho y también lo dices en el libro, en una parte, en la introducción, y vas resiguiendo esta idea del exilio como una forma no simplemente biográfica, sino también una forma para comprender, para entender lo que después es el pensamiento, la poética de estas dos autoras, ¿no? Ujú. Claro, claro, porque el exilio, sí, como tú has dicho, ¿no? Es una forma de pensamiento. De hecho, yo siempre lo digo cuando me preguntan también por qué las colocaste en el exilio. Bueno, no las coloqué yo, fue la historia la que las colocó. Y también creo que es esencial porque ellas son dos pensadoras del exilio. Estuvieron en el exilio, pensaron sobre el exilio y escribieron del exilio. María Zambrano es muy evidente. Podríamos decir que las dos desarrollaron una propedéutica del exilio, cómo superar, cómo hacer de un sinsentido histórico algo con sentido, encontrar una razón de ser del exilio. Y María Zambrano habla mucho, que también influenciada por Ortega, de estos saberes de salvación, que son los saberes que se encuentran en el exilio. Y Hannah Arendt, a su vez, también lo que ella hace, crea una figura que es la del paria consciente. O sea, la paria consciente que es aquel que en el exilio, en el lugar del margen, ha logrado ese desvelamiento, sí, esa revelación que es conocimiento, pero un conocimiento alterno.
Entonces, por eso pienso que el exilio para ellas fue esencial también como forma de crear un pensamiento un poco más libre. O sea, el exilio yo creo que sí que les permitió licencias que si hubieran quedado enraizadas en la filosofía del canon, no se hubieran atrevido a ellas, ¿no? De hecho, Hannah Arendt habla de la mirada telescópica, que es aquella de aquel que, situado al margen, es capaz de observar la realidad con cierto distanciamiento, pero que ese distanciamiento no significa que no te interese, al revés, sino que tienes eso que Gadamer habla en lugar de la hermenéutica, ¿no? Pues allí se encuentran ellas en el exilio. Y creo que esto es esencial, y eso se lo dio el exilio. O sea, el exilio en cierta forma fue un mal consentido, ¿no? Para ellas. De hecho, cogiendo esta idea del exilio, haces dialogar Hannah Arendt, sobre todo, en esta idea de echar raíces de Simone Weil en un momento del texto, Uh -huh. y hace referencia a esta libertad que vinculas a los pensamientos de las dos autoras y Uh -huh. cómo su construcción posterior. Sí, sí, más de hecho, Hannah Arendt es muy interesante porque hay una ambivalencia de todas formas, porque yo no podría decir que las dos niegan las raíces como algo totalmente nefasto para el ser humano, ¿no? Yo creo que ellas lo que abogan es por el paradigma del ser libre, un ser no desenraizado, porque yo creo que las raíces son esenciales para ellas, pero sí es un ser libre para transitar de forma totalmente independiente por el mundo, ¿no? Esa mundanidad de la que habla Hannah Arendt. Pues como decía, Hannah Arendt dice una cosa muy bella, que es que el mal es radical. Entonces, por ello, aquel que está desenraizado es capaz de realizar las peores fechorías. Entonces, es un enraizamiento primordial, que es el ser humano básicamente, es lo que ellas abogan, pero no es el que está unido al Estado-Nación, a esas creaciones posteriores, ¿no? Que además han sido fallidas, como se demostró, ¿no? En todos estos movimientos de refugiados y de exiliados que hoy en día también los estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese enraizamiento que ellas preconizan es más original, tiene que ver con la condición humana, no con el hecho de haber nacido en un determinado país en un determinado momento, ¿no? Estamos hablando con Olga Marís, Una poética del exilio, es el libro que ha publicado en Herder. Claro, en una de estas conversaciones, celebrando el aniversario de María Zambrano, que habéis hecho a través del canal de YouTube de Herder, que también recomendamos a los lectores y sobre todo a la gente que nos esté escuchando, se comentaba esta idea de la traslación, ¿no? De la comparación. Y me gustó esta idea de estos símbolos, no conceptos, sino símbolos que comparas o que utilizas para sacar de María Zambrano, para igualar o para comparar simplemente con Hannah Arendt. Y me gustaba también esta idea de cómo de dificultosa ha sido esta diferenciación terminológica, comparación simultánea, cómo ha sido también este ejercicio. Pues sí, o sea, yo reconozco que cuando comencé todo esto tenía pavor, porque era sobre todo quien se ha acercado de forma tanteando las obras de ambas por separado, el tono es muy diferente. Entonces, yo tenía pavor de decir, ¿cómo voy a encontrar esas imbricaciones? Sin embargo, en una lectura muchísimo más profunda, se me fue facilitando la labor, porque en realidad, aunque hablan desde contextos, desde tonos diferentes, Hannah Arendt, marcado tono político, María Zambrano, filosófico y al final acaba casi en místico, sin embargo, hablan de lo mismo. Tú comentabas, o me lo escribiste, ¿no? El tema de la desnudez. La desnudez en ambas aparece igual. O sea, María Zambrano es el ser naciente, el ser que nace desprovisto, ese desasimiento que es místico. Para Hannah Arendt es la vida desnuda, viene de Zoe aristotélico, ¿no? Corazón comprensivo, igual también, o sea, hablan de un corazón comprensivo, un corazón que se extiende. O sea, utilizan casi la misma terminología para hablar de conceptos iguales, aunque en contextos diferentes. Enfatizando Hablábamos, distintos aspectos, claro, ¿no? El claro, y nacimiento en el, también, ¿no? El nacimiento, ir naciendo, y sin embargo la natalidad, el concepto de la natalidad de Hannah Arendt. Todos. Sí. lo has dicho tú, ¿no? La idea esta de la desnudez, cómo se encuentra, ahora la idea del nacimiento, y pensaba cómo también han sido, y creo que también te lo comentaba, han sido temas que después filósofos, desde la filosofía contemporánea, desde los, ¿no? Desde Agamben, George Mm. Steiner, etcétera, presencias reales, gramáticas de la creación, la desnudez de Agamben, son temas que
se cogen de allí y se leen, ¿no? En ese sentido, desde la visión contemporánea y continúan vigentes, ¿no? ¿Qué diríamos? Claro, o sea, realmente yo creo que la vocación del filósofo, del pensador, es eso, crear esas resonancias, esas cúpulas en las que van surgiendo ecos. Es muy interesante lo que acabas de decir de Agamben, porque en realidad hay algo, bueno, es una anécdota interesante que Agamben le mandó su Homo Sacer a Hannah Arendt en italiano, claro, en el lenguaje original. Y Hannah Arendt yo creo que se sintió muy halagada, pero le contestó diciendo que había sido un gesto muy amable por su parte, pero que lamentablemente su conocimiento de italiano no solo era inexistente, sino, bueno, no solo era escaso, sino inexistente, ¿no? Pero sí, o sea, el Homo Sacer tiene mucho de las dos, porque tiene esa desnudez arentiana, pero también tiene ese componente sagrado que es de María Zambrano, desde luego, ¿no? Pero sobre todo tiene esa condición del desnudamiento, o sea, esa desnudez primaria, como también como amenaza a estas sociedades que se han instaurado con unos uniformes que en realidad son disfraces y que son falaces, que esconden esa condición humana que es el paradigma del exiliado. El exiliado es el paradigma de la condición humana, ¿no? De ese ser que debería, y volvemos a Kant, ser libre de ser un ciudadano cosmopolita. Pero eso todavía está por andar y está muy bien que surjan caminantes que sigan esa senda, ¿no? Y que extiendan el pensamiento. En el ejercicio de leer estas dos autoras hay una realidad que a mí como estudiante, por ejemplo, me ha llegado mucho más Hannah Arendt que no María de Zambrano. En una de estas conversaciones, y también cito uno de los libros, ¿no? Que es la mínima biografía de Jesús Moreno, que colaboró contigo, charlabais, ¿no? De esta, no ha habido una lectura crítica o no ha habido una recepción. También me gustaría saber qué piensas, ¿no? Esta dualidad de recepción entre las dos autoras, si también comprendes o aceptas o cómo podemos entenderlo. Mm. Bueno, hay algo básico y es que Hannah Arendt escribió en inglés. Y ya partiendo de ahí, bueno, inglés y alemán. Entonces ya ahí el público se extiende muchísimo más la posibilidad de transmitir su pensamiento. El segundo componente sería la facilidad. Hannah Arendt, tanto la forma escritura, tanto su narrativa como su pensamiento en realidad, al ser político, está estructurado desde unas bases mucho más sencillas de comprensión que las de María Zambrano. María Zambrano realmente, para empezar María Zambrano, se necesita una guía. Porque lo comentábamos antes, no te puedes ir a las obras póstumas o las obras últimas de María Zambrano si no tienes un conocimiento previo de todo ese desarrollo, porque sí que el salto de María Zambrano es evidente, ¿no? Es evidente y realmente te puedes perder en espiral si no lo sigues. Sin embargo, Hannah Arendt es más clara, en cierta forma. También tiene que ver, sí, falta de estudio, falta de rigor. Yo creo, de todas formas, que de forma afortunada, en los últimos años se está rescatando el pensamiento de María Zambrano y se le está poniendo en su lugar. Hace poquito se publicaron las obras completas, ¿no? Las definitivas. Muchos escritos incluso que eran inéditos están saliendo a la luz. Por eso se necesitan nuevos investigadores, nuevas miradas. Vosotros estáis ahí, vosotros sois los que vais a venir a rescatar a María Zambrano y a excavar en esos inéditos que acaban de salir, ¿no? Entonces, todavía hay mucha María Zambrano por descubrir y creo que eso es lo bello. También Hannah Arendt, ¿eh? Porque Hannah Arendt, como te dije antes, hasta ahora se la ha considerado una pensadora política, pero Hannah Arendt, como yo intento transmitir en una poética del exilio, es como un diapasón, tiene muchísimos más engranajes y hay que ir descubriéndolos también, ¿no? Política muy importante, pero la poética juega un papel importantísimo en la obra de Hannah Arendt. Entonces yo creo que sois vosotros ahora los que os toca ir más allá. Y en el ejercicio de la lectura, ahora lo estabas comentando, ¿no? ¿Cómo aproximarnos? ¿Cómo llegar a estas autoras? ¿Y con qué libros es mejor iniciarse? ¿O con qué libros nos vamos a encontrar más menos dificultades y después nos va a hacer más fácil, ¿no? Llegar a la obra completa o a conocer el pensamiento de forma más también, ¿no? De forma más global. Mm. Comedia Zambrano es de suma importancia, como creo que te he comentado, para no perderse en esos claros del bosque. Entonces yo diría hacia un saber sobre el alma. Hacia un saber sobre el alma es una María intermedia, es una María que todavía
se preocupa por temas que a lo mejor no son más conocidos o que tienen más referencias pues, de Nietzsche, de Freud, de otros autores que ya conocemos, pero ya empieza ella ya a desarrollar su razón poética. Ya la encontramos por ahí, pero todavía no en todo su esplendor. Yo empezaría por eso, en Hacia un saber sobre el alma. En Hannah Arendt es más fácil, pero a lo mejor tal vez yo empezaría, para no empezar con los orígenes del totalitarismo, que sería su primera gran obra, sin embargo es una obra gigantesca, y a lo mejor tal vez no siempre muy amena, es más a lo mejor una referencia histórica y no tanto de su pensamiento más atrevido. Yo iría a sus artículos sobre la cuestión judía y también a ensayos de comprensión, porque allí ella también habla de temas, pero temas que siguen siendo actuales y que ella ya ahí desarrolla ese pensamiento sin barandillas, ese pensamiento que va más allá y que es capaz incluso de decir aquello que a la gente le produce escozor, ¿no? Ese pensamiento insobornable. A mí me gusta mucho, es la Arendt más ácida la que podemos encontrar allí. Yo empezaría por ahí y luego seguiría, porque luego ella, de todas formas, como os vais a quedar con muchísimas ganas de seguir leyendo sobre ellas, pues ya iréis vosotros en vuestro camino, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya para concluir, ¿no? Para concluir la entrevista, digo, también me gustaría saber cómo te aproximaste tú, cómo llegaste y cuál es la experiencia que te ha llevado, creo que también una tesis doctoral Ujú. y finalmente a esta publicación del libro y también qué depara el futuro más próximo. Bueno, llegué con la tesis doctoral en realidad. Yo quería hablar de la mística, porque yo venía de Santa Teresa de Jesús en realidad, de mi trabajo de máster, y quería quedarme en la mística. Y me surgió el exilio porque pensé que, bueno, porque es un símbolo místico. Y la primera fue María Zambrano porque allí era muy evidente. Rastreando en la mística, vi casi la antítesis, lo que me presentaba todo como una antítesis, que era Hannah Arendt. Y pensé que podía ser en ese juego de reflejos o de antirreflejos, podría ser interesante. Sin embargo, como os pasará a vosotros en esas investigaciones, que es el momento más maravilloso, cuando te das cuenta que tu tesis inicial no tiene nada que ver, o sea, que es fallida, que es otro camino el que tienes que seguir, ¿no? Entonces, así las encontré yo a ellas, en realidad, desdiciéndome. Y el futuro creo que me quedo en ellas un poquito más, porque como tú acabas de decir, tienen mucho que contar. Y me gustaría ponerlas un poco más, bueno, quien haya leído el libro sabrá que al final yo propongo un diálogo entre ellas, un diálogo ficticio que nunca tuvo lugar. Pues me voy a quedar en ese diálogo un poquito más para ver si me siguen hablando. Por ahí me quedo. Pues estaremos encantados también que nos hablen nosotros y como lectores Claro. podamos disfrutar de más de Poéticas del Exilio, también más de María Zambrano y de Hannah Arendt. Muchísimas gracias por la entrevista y Gracias a ti, también que Berta. tengas un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, y os deseo mucho placer en la lectura de estas dos pensadoras maravillosas. Muchas gracias.